Hermanos, muy buenos días. Mi nombre es José Martínez, estoy cursando el 5º grado, pertenezco a Catedral, Región 7, Señor Jesús de la Misericordia, y me toca compartir con ustedes la lección 41, que es el respeto a la propiedad. Dentro de nuestros antecedentes nos damos cuenta cómo Dios, Creador, cede su derecho absoluto de dominio al hombre, en este caso Adán y Eva. Hay una primera manifestación del derecho de propiedad donde Dios dice: ved que os he dado toda la creación. ¿Esto qué significa? Todo el universo para una sola pareja, que es Adán y Eva. En la medida de que crece y se multiplica su familia, hubo la necesidad de que se subdividieran las propiedades para que todo ser humano pudiera poseer lo necesario y pudieran habitar dentro de esta creación. Tal es el caso de Abel y Caín. Para ello, ambos hicieron una oblación a Dios, una ofrenda, donde Caín, como labrador, le ofrece su trabajo, y Abel, como pastor, le ofrece también a Dios su trabajo, y para Dios es bien visto el trabajo de Abel, lo que ocasiona una inconformidad en Caín al grado de llegar a quitarle la vida a su hermano. Por otra parte, en nuestro enunciado del tema vamos a ver los puntos más importantes, que es el estudio del 7º mandamiento del Decálogo, que es no robarás, la disposición divina para reconocer el derecho de propiedad y los alcances que de ella se obtienen, la importancia que reviste su negación por parte de algunas personas y su exagerada amplitud por parte de otras personas. Dentro del desarrollo del tema vamos a darnos cuenta que la propiedad privada es el derecho que tiene toda persona física de usar ese bien como suya, y en exclusividad la disponibilidad. Esto basados en la ley natural, en el cual los accesos a los bienes necesarios para realizar plenamente como sociedad y como familia. También vamos a ver las limitaciones del derecho de propiedad, donde se refiere a la correcta y justa aplicación, porque tenemos una autoridad constitutiva, en este caso, que Dios se la da a nuestros gobernantes, los cuales fijan normas que regulan el derecho, así como la asignación y disfrute, en este caso, de la cosa o del bien. Debe ser colectivo, debe contar con un título público o tradicional, ya sea una herencia o una donación. Cuenta con formalidades legales, públicas o privadas, que solamente las autoridades les corresponde hacer valer ese derecho para el ciudadano. Por otra parte, San Juan Pablo II nos hablaba de la hipoteca social, y él nos marcaba claramente que es la voz de la Iglesia que, a través de las enseñanzas en la historia de la humanidad, podemos encontrar
que el eco de la voz de la conciencia humana sería lo que nos permita tener un conjunto de salvaguardas, limitaciones y excepciones y buena disposición de ánimo para salir adelante con una familia o en una sociedad. Por otra parte, merece y necesita ser escuchada en nuestra época actual todas aquellas riquezas crecientes de unos pocos y aquellas miserias crecientes de las masas. Dicho de otra manera, las riquezas de unos pocos son aquellas personas, empresarios, que a través de la explotación de la sociedad, de los trabajadores, llegan a un enriquecimiento, y el obrero, siempre limitado en los salarios, sus percepciones, mal pagado, pues siempre va al día, no puede crecer. Todo esto dentro de una propiedad privada grabada de una hipoteca social. San Juan Pablo II decía que el hecho de que tú tengas una propiedad equivale a un bien privado o común, pero que ese bien, el uso, te obliga a pagar unos impuestos. ¿Por qué razón? Porque solamente de esa manera va a haber un crecimiento social. Por otra parte, el principio cristiano y evangélico de nuestra iglesia dice que dará frutos. ¿Por qué razón? Porque hay una distribución equitativa de los bienes. En este caso, que todo ser humano tenga un pedazo de tierra donde pueda habitar y pueda procrear con su familia y que haya un crecimiento en común. Pasando a otro punto, la explicación de la hipoteca social nos marca cómo a través de un esfuerzo del trabajador, si hace sus ahorros, podrá adquirir un bien y del cual tendrá que hacer los pagos correspondientes para que al término del pago de ese bien que adquiere, le hagan la liberación del gravamen del bien inmueble y así pueda tener la participación del fruto, del goce y del servicio y de ser propietario de algo o de algún bien. Por otra parte, pasamos al punto donde Dios, como juez y justo que es Él, nos dice claramente cómo en su séptimo mandamiento nos prohíbe el robar. Este es un principio elemental que va a darnos a cada quien lo que le corresponde en la medida de que podamos respetar a las demás personas. Dicho de otra manera, nosotros, al cuidar nuestra vida, la fama, la dignidad y la propiedad, siempre y cuando podamos respetar a las personas de sus bienes o de sus propiedades y no hagamos mal uso de esa prohibición del robo. Aquí nos marcan 3 formas de transgresión, que es el robo, la injusta detención, los daños injustos de los bienes, como lo marcan las gráficas, las formas del robo con conocimiento o desconocimiento de la persona, la aceptación forzada, el engaño o abuso o ignorancia.
Aquí nos marca cómo vienen desglosados el hurto, la rapiña, el fraude, la usura. También puede ser la injusta detención o estafa, el pago rehusado de deudas vencidas, no devolver depósitos confiado, retener en parte o totalmente una herencia, como suele suceder dentro de nuestras familias, el sustraer bajo engaños en las cuentas con gastos ficticios, falsos rendimientos y créditos perdidos, etc. Por otra parte, nos marca nuestra lección las causas excusantes del robo. Nos dice la extrema necesidad de quien roba frente a la ninguna necesidad del robado. Esto quiere decir aquellas personas que roban un pan por necesidad o por hambre, cuando hay personas que tienen todo el dinero del mundo, pues no les interesa, ¿no?, que les roben o los ignoran, que es peor. Por otra parte, la compensación oculta, existe perjuicios económicos, empleado mal pagado, mal remunerado, mal pagado, el patrón que nos exige cada vez más horas de trabajo, pagando un salario injusto. Y por otra parte, las exigencias de la devolución. Este mandamiento implica el perdón de la devolución o la condonación que se contrae. ¿Esto qué quiere decir? La condonación, resarcir el daño. Por último, en nuestra lección nos invitan a hacer esta reflexión en el cual debemos de tener un criterio muy amplio, ya que ni al capitalismo ni al socialismo. ¿Por qué razón? Porque dentro del capitalismo los empresarios son los que amasan las grandes fortunas y son pocos los que se enriquecen. Y la mayoría de los trabajadores viven en completa humildad. Por otra parte, dentro del socialismo exige o pide una igualdad de todas las personas, toda vez que recibirían un mismo salario, una misma miseria, y hay aquellas personas que si tú no estás con ellos en el sistema o en la política, simplemente estás en contra de ellos. Para terminar, nos dice en nuestra lección que ambos grupos económicos y sociales son los poderes desbordados del mundo de hoy en estos días, los cuales, dentro de cuya tempestad boga la Iglesia hacia Dios. Reflexiones personales. ¿Has sabido despreciar los bienes ajenos que te alejan de Dios? ¿Procuras cultivar la virtud del ahorro que en mucho te independiza? ¿Tomas las compras a crédito con la debida medida, sin excedentes? ¿Procuras no dejarte alucinar por las falsas promesas de rendición? Resolución. Concédeme, Señor, que tu sabiduría guíe mis pasos para que encuentre el gozo del modesto bienestar económico y que mi única esperanza de redención esté puesta en el amor. Muchas gracias, hermanos.